Un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Marcos, por favor. Evangelio de Marcos. Vayamos todos juntos al capítulo 12. Capítulo 12, versículo 13. Y si es tan amable, póngase en pie. Vamos a leer una buena porción. Si su bebé se durmió, no se tiene que poner en pie, o si tiene algún problema de salud, tampoco lo tiene que hacer. Tenemos en la cafetería, hermanos, ahí un lugar acondicionado para cuando los niños necesitan ser sacados un poco a refrescarse o a cambiarse. Allá hay una pantalla donde se está pasando el sermón también. Puede salir con los niños, calmarlos un poquito, regresar, quedarse allá según el niño necesite y luego irlo trayendo para que usted lo vaya entrenando a que él vuelva y entre al santuario y se vaya criando acostumbrado a estar en el servicio general. Amén. ¿Cuántos ya encontraron Marcos capítulo 12, versículo 13? Bueno, le voy a pedir de favor que puestos en pie entonces leamos juntos hasta el versículo 34. Son varios versos, voy a tratar de ir avanzando ahí rapidito. Son tres perícopas diferentes, vamos a ir saltando de una a otra porque son tres pequeñas, bueno, no pequeñas, tres preguntas que vinieron a hacerle a Jesús. En cada perícopa hay una pregunta diferente. Vamos sobre ellas. Marcos 12 del 13 al 17. Y luego la que sigue y así. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Verso 18 al 27, perícopa que sigue. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Última perícopa, hermanos, verso 28 al 34. Acercándose uno de los escribas, que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios
y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Acompáñame a orar, hermanos. Muchas gracias, Padre, por permitirnos el día de hoy continuar con el estudio de tu palabra. Podamos escudriñar estos versículos el día de hoy y llegar al entendimiento, al corazón de este pasaje, Señor, al propósito principal de para qué está escrito, para nuestra instrucción, amonestación, exhortación, nuestra edificación, Señor, y nuestra santificación. Así que te ruego, Padre, que nos des entendimiento y podamos aplicar esto a nuestro crecimiento espiritual y a nuestra vida de piedad. Gracias por tu pueblo que está aquí presente, que pueda yo comunicar de forma clara y sencilla tu palabra. Dame entonces sabiduría, dame amor por ellos, dame gracia, Señor, y que ellos puedan aprender el día de hoy y vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Nuestro tema, hermanos, el día de hoy se titula Cristo contra la maquinaria de Israel. Cristo contra la maquinaria de Israel. Seguimos en el choque frontal de parte de Jesús en contra del sistema religioso, político y sectario de Israel. Sabemos que este sistema rechazó a Cristo cuando Él vino y que por extensión aplica a todos los demás que sin ser parte de este sistema lo rechazaron también. Todos estos tres temas ya que llevamos son prácticamente como una especie de miniserie sobre el juicio que Cristo trajo sobre Israel, sobre el Israel incrédulo, sobre todos aquellos que no lo recibieron cuando Él vino. Y ese juicio consistió en que Cristo profetizó la destrucción de la nación, la destrucción del templo y por ende el cese definitivo del sistema de sacrificios levítico que apuntaba todo a Cristo. No sé si se han dado cuenta, hermanos, pero en nuestra lectura dominical estamos en Levítico. Y todos estos pasajes uno llega a pasajes extraños, que tú dices, ¿qué pasaje tan extraño? O sea, el Señor no quiere que se le traiga un animalito verrugoso, sarnoso, que le falte una patita o que tenga sus testículos magullados. Entonces, qué raro. Y el Señor no quiere que un hombre que tuvo una emisión de semen se acerque. De hecho, alguien hasta podría decir, pastor, es un poquito políticamente incorrecto leer esos versículos en la mañana cuando hay gente que quizás ni entiende el contexto de todo esto. Ay, me da como incomodidad leer ese verso. Pero le voy a decir algo, todo eso apunta al Evangelio. Todos esos pasajes no están allí como, wow, qué cosas tan raras pide Dios. Todo eso estaba en el sistema de sacrificios levítico que apuntaba a la perfección de Cristo. Por eso no se aceptaba ningún animalito que tuviera defecto. Debía de ser perfecto porque apuntaba a ese sacrificio último y final de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El Cordero sin mancha, el Cordero de Dios, que no hubo pecado jamás en él, ni engaño fallado en su boca. Y eso de que un hombre con una emisión de semen no podía acercarse al tabernáculo para ofrecer ofrendas, apunta a esa santidad y santificación que también se nos demanda a nosotros como los seguidores de Cristo, los que debemos de venir a su casa con manos limpias, con corazón puro y de labios alabar al Señor sinceramente. Así que todos esos tipos y sombras y cosas y pasajes extraños que de repente encontramos entre no mezclar lana con lino, entre no sembrar 2 semillas de 2 clases distintas, no poner en una yunta a un buey y a un asno. Habla de cómo el Señor espera de nosotros esa santidad, esa pureza, y que no estemos mezclados con el pecado, con un pie en la iglesia, con un pie en el mundo. Y precisamente Cristo viene y juzga a Israel porque con su sacrificio, para lo cual faltaban pocos días de llevarse a cabo, todo ese sistema de tipos, de sombras que apuntaban a Él, se terminaron. Porque Él es la esencia y no nos podemos quedar ya más con la sombra. Quiero hacer un comentario aclarativo, hermanos. Los ancianos llamaron a mi atención esto y creo que es muy bueno.
Estos temas, hermanos, que yo he estado hablando últimamente sobre el juicio de Cristo contra Israel, no es nada personal, ¿ok? Yo vengo verso a verso en Marcos y providencialmente estos temas caen con este tema de que Israel está en guerra con Irán, de que habemos muchos que estamos en contra de esa guerra. Providencialmente cae con que en el discipulado se está hablando en contra del dispensacionalismo. Y providencialmente cae con que en redes sociales por todo el mundo mucha gente está hablando de Israel y diciendo no es el pueblo de Dios Israel. Entonces venimos nosotros y para colmo el discipulado trata de eso y yo vengo a Marcos y los temas tratan de eso. Pudiera sonar como un complot, pero no es complot, es la providencia del Señor, porque si ustedes se recuerdan, nosotros predicamos expositivamente y simplemente predicamos el pasaje que sigue. No tenemos ninguna agenda de decir, voy a predicar esto para poder decir esto, que es lo que yo quisiera decir ahora. Esa es una de las bendiciones de predicar expositivamente libros de forma secuencial, porque nos vamos ajustando al pasaje que sigue y en su providencia Dios va haciendo que esos temas sean relevantes para nosotros. Y son temas como de actualidad, aunque nosotros no lo hayamos planeado de esa manera. ¿Me explico, hermanos? Bueno. En estos pasajes, hermano, le puse por título Cristo contra la maquinaria de Israel, porque vamos a ver, hermano, prácticamente 4 partidos diferentes que vienen a tratar de probar a Jesús, encontrarlo incompetente, ya sea teológicamente, incompetente ya sea en el sentido político para acusarlo de un sedicioso en contra de Roma. En algún sentido están tratando de encontrarle una falla porque lo que quieren es tener una buena razón para matarlo. Usted sabe que ellos ya se han propuesto desde Marcos 3:6 matarlo. Eso lo hemos venido arrastrando ya por muchos capítulos. Esa es la meta de ellos. Por eso es que en este pasaje lo que vemos es, en el pasaje anterior, la semana pasada, vimos una confrontación de Cristo en contra del Sanedrín. El Sanedrín vino a confrontar a Cristo y Cristo les dijo, ustedes son los labradores malvados que mataron al hijo del dueño de la viña y por eso van a ser destruidos. Esos se van, el Sanedrín, y ahora le mandan 3 grupos diferentes de gente a tratar de encontrarlo falto en alguna cosa para poder matarlo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy en estos 3 puntos. Este va a ser nuestro bosquejo. Estos 3 desafíos les pusimos así. Número 1, la pregunta sobre el impuesto, versos 13 al 17. Número 2, la pregunta sobre la resurrección, versos 18 al 27. Y número 3, la pregunta sobre los mandamientos, verso 28 al 34. Y con eso terminamos. Vamos a nuestra primera parte entonces, esta pregunta sobre el impuesto. ¿Ok? Leo una vez más, rapidito. 13 al 17. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Viene la pregunta, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, Jesús, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Lo primero que vemos en este bloque de versículos, hermanos, es un primer cuestionamiento sobre el tema de los impuestos. Y mire lo que dice el verso 13. El verso 13 nos dice, ¿quiénes están viniendo a cuestionar a Jesús? Aquí vemos 2 grupos de gente. En primer lugar vemos los fariseos, que son unos legalistas en Israel, que han inventado un montón de reglas extras y se las han añadido a la ley. Y el otro grupo son los herodianos. Y estos 2 grupos, en un contexto de la vida diaria, no se llevan para nada. No se soportan para nada, son como el agua y el aceite. Pero ahora tienen un enemigo en común, ese enemigo en común es Cristo. Y se han unido para poder destruirlo, para poder encontrar una falla en él y poderle acusar. Los fariseos eran nacionalistas, es decir, sionistas en algún sentido, ¿ok? Los herodianos eran más romanistas, eran más el partido que tendía a apoyar a Roma y a el emperador, a Nerón, a César en este caso, ¿no? Que era el título para los emperadores de Roma. ¿Ok?
Y no era Nerón en este momento, me parece que era Tiberio César el que era emperador en este momento. ¿Ok? No hay entonces entre ellos nada en común excepto odio hacia Cristo. Dicen los eruditos que los fariseos, por ejemplo, eran intensamente religiosos, mientras que los herodianos eran intensamente políticos. Los fariseos eran defensores extremos de la conducta religiosa y los herodianos, al ser menos religiosos, violaban constantemente los mandamientos de Dios. Los fariseos estaban más preocupados por la ley de Dios, los herodianos por la ley de Roma. Los fariseos estaban dedicados entonces a Israel como nación y los herodianos estaban más dedicados a Roma. Esto hacía que entre ellos no se llevaran bien, porque para los fariseos los romanos estaban ilegalmente en Tierra Santa. ¿Qué hacen estos idólatras aquí? No deberían de estar aquí. Los fariseos estaban siempre luchando para que la nación fuera desocupada, para que los romanos fueran echados fuera, para que no tuvieran ese sistema de gobierno romano, sino que tuvieran un sistema de gobierno teocrático como en los tiempos de Salomón. Mientras que los herodianos están muy cómodos diciendo, no, a nosotros Roma nos hace bien, es bueno tenerlo acá, hay que pagar impuestos porque nosotros recibimos beneficios de Roma y son pro Roma. Y los fariseos pro Israel. ¿Ok? Verso 14, dice, viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres un hombre veraz. Vienen con un halago, vienen con una adulación. Sabemos que eres un hombre de verdad, es cierto. Hasta los malvados dicen la verdad algunas veces, ¿no? Sí, Cristo era un hombre de verdad. Le dicen, lo reconocen, tú eres un hombre de verdad. Tú hablas con verdad. Nunca te andas cuidando de qué van a decir los hombres. Tú vienes, te paras en un lugar y tú dices lo que tienes que decir. Como dicen en mi país, caiga quien caiga. Tú dices, y Pablo dijo en Gálatas 1:10, si yo busco agradar al hombre, dejo de ser siervo de Dios. Y Cristo es el siervo perfecto de Dios. Viene y habla todo lo que tiene que decir. Y lo están elogiando y el elogio es verdad y Cristo es eso, pero al mismo tiempo lo están adulando. Porque están tratando de buscarle el lado flaco por donde entrarle y atrapar al Señor. La parte B, vea la pregunta, verso 14. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Acuérdese que ellos vienen con una mala intención. El mismo autor de Marcos nos deja saber eso. Dice que tratan de sorprenderle. Versículo 13. La palabra sorprenderle tiene un contexto como cuando un cazador tiende una trampa y lo que está buscando el cazador es agarrar al animal por sorpresa. Está buscando sorprenderle para que pueda agarrarle. Entonces no vienen con buenas intenciones, están buscando sorprender al Señor. Por eso sabemos que aunque el elogio que están diciendo es verdadero, la intención es maligna y están buscando adularlo. Ok, la pregunta es muy buena. Sí, es muy buena la pregunta. Seguramente estos hombres dijeron, lo tenemos. Porque es que si dice una respuesta, si dice sí, va a quedar mal con nosotros los fariseos. Porque lo vamos a acusar de ser alguien antinacionalista, alguien antijudío. Y entonces la gente que lo viene siguiendo y que están gritando Hosana cuando entra en la entrada triunfal, le van a dar la espalda. Por otro lado, los herodianos dicen, si él dice que no tenemos que pagar impuesto, lo vamos a acusar de sedición. Y ser acusado de sedición justo para los días de Pascua era muy grave. Inmediatamente movilizaban el ejército romano, arrestaban a esa persona y dependiendo de la investigación acababa siendo ejecutado. Entonces vea, la pregunta es muy astuta. ¿Creen en este momento que Jesús no tiene escape? Y la verdad que cualquier otro hombre normal que no tuviera toda la sabiduría y conocimiento de Jesús quizás hubiera dicho, pues, me atraparon. Pero veamos la respuesta del Señor, verso 15. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Él sabe que vienen a tratar de sorprenderlo. Traedme la moneda para que la vea. Jesús sabe bien en qué consiste lo que está en la moneda. Jesús conoce la moneda. Pero Jesús quiere físicamente presentarles la moneda y preguntarles, ¿qué ven aquí? ¿No? Es algo muy didáctico. Jesús está dando su respuesta de una manera muy didáctica. Y es probable, dicen los eruditos, que los fariseos no anden una moneda. Porque veían portar esta moneda como idolatría. Porque había una imagen de César en la moneda y ellos pensaban y creían que eso iba en contra del segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de Dios.
Entonces es probable que los fariseos hayan dicho: a nosotros ni nos pidas eso, nosotros no lo traemos. Pero vienen los herodianos también, así que comenzaron entre ellos a buscar una moneda y la encontraron. Vea versículos 16 y 17. Ellos se la trajeron, dice. Me imagino que comenzaron a gritar por ahí: ¡hey, una moneda, una moneda! Y algún herodiano por ahí, de los que eran más ricos, sacó una. Y les dijo el Señor: ¿de quién es esta imagen? ¿De quién es esta inscripción? La respuesta de ellos: de César, el emperador. Jesús les dice: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Vean, no esperaban esta respuesta. Esta respuesta es genial y ya vamos a ver por qué, ¿no? Los fariseos no pueden acusarlo porque él está dando una respuesta sabia. Bueno, si el impuesto es algo dado por el gobierno, y el gobierno nosotros sabemos que es puesto por Dios y permitido por Dios, bueno, denle al gobierno lo que le pertenece al gobierno. Al darle al gobierno lo que le pertenece al gobierno y es justo, y que el gobierno está demandando, se está obedeciendo a Dios también. Romanos 13 del 1 al 7 nos deja claro eso a todos los cristianos, ¿ok? Pero por otro lado, Jesús viene y les dice: pero den a Dios lo que es de Dios. Acuérdese que en Israel, hermano, había una animadversión bien tremenda en contra de Roma. De hecho, se cree que algunos de los judíos o de los israelitas se hacían sicarios o celotes o alguna de esas sectas que querían matar de repente a los romanos o algún soldado o herir a algún publicano porque le consideraban un traidor que trabajaba para Roma. ¿Ok? Pero, ¿qué cree? Que históricamente, ¿usted sabe por qué estaban bajo el yugo de Roma? Porque Dios así lo quería. Dios así lo permitió. En ese momento la ocupación de Israel era exactamente la voluntad de Dios. Porque resulta que cuando leemos la historia nos damos cuenta que fue a través del Imperio Romano en turno en el siglo I que se permitió la propagación del Evangelio por todo el mundo conocido de aquel entonces, bajo el idioma griego, que era el idioma oficial del imperio. Entonces Dios permitió que todas estas cosas sucedieran con este propósito. Y los judíos pasaban por alto que Roma les daba beneficios y les daba prestaciones. Por ejemplo, tenían la protección del ejército romano. Si tú eras una nación bajo ese imperio y tenías un problema con alguna otra nación, el imperio te defendía y te daba seguridad y te daba paz. Pero no solo eso, también existió lo que se llamó todo el proceso de Pax Romana, que consistía en caminos, en seguridad en esos caminos, en transporte, y todos esos beneficios los daba el imperio a la nación. Y cuando una nación te da beneficios, ¿qué es lo que tú tienes que hacer con esos beneficios? Pagar impuestos. Así que pagar impuestos desde un punto de vista humano era perfectamente legal. Y ellos estaban bajo el yugo de Roma porque así Dios lo había planeado. Así Dios lo había permitido. Acuérdese, Israel cada vez que estaba bajo el yugo de alguna nación era porque Dios los entregaba por su idolatría y por su maldad. Eso lo tenemos claro, hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí, hermanos? Que Jesús les dice: ustedes tienen que pagar impuestos porque ustedes reciben beneficios de Roma. Y si no se va a llevar otra cosa más que esto, pues lleves esto, pague sus impuestos. Porque es lícito. La única forma en que nosotros nos podemos rebelar en contra del gobierno es cuando el gobierno nos pide algo ilícito que va en contra de lo que expresamente nos está pidiendo Dios. ¿Ok? El impuesto es completamente lícito. De hecho, ¿quién fue uno de los creadores del impuesto cuando lees la Biblia? José. Dios le dio sabiduría a José para crear el tema de impuestos en Egipto, y de esa manera la nación sobreviviera. Y fue un impuesto altísimo, 1/5, altísimo. Pero es porque los ciudadanos recibimos beneficios de la nación o del país donde nosotros estamos. Ok, ¿cómo podríamos concluir este punto, hermanos? Este punto número 1 sobre la respuesta del impuesto. ¿Cuál es la enseñanza espiritual detrás de esto? ¿Qué quiso decir Jesús cuando habló de la imagen del César en la moneda? Ok, ¿qué quiso decir con dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? Ya tenemos claro que dar al César lo que es del César significa pagar ¿qué? Tus impuestos, ¿verdad? Eso significa. Den a César lo que es del César. El Señor está diciendo: paguen sus impuestos. Pero ¿qué significa dar a Dios lo que es de Dios?
Mucha gente este verso lo ve solamente en cuestiones monetarias, lo encasilla solamente a cuestiones monetarias y dice, ok, si dar a César lo que es de César consiste en pagar impuestos, entonces dar a Dios lo que es de Dios consiste en dar dinero a Dios, porque las dos categorías las mezclan a una situación monetaria, pero va más allá. Sí, es cierto, nosotros debemos ofrendar y apoyar nuestra iglesia, pero cuando Cristo dice, den a Dios lo que es de Dios, va más allá de meramente dar ofrendas. ¿Sabe hasta dónde llega? A entregarte tú completamente a Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué imagen estaba en la moneda? La imagen del César. Eso quiere decir que si la imagen del César estaba en la moneda, de alguna manera se le debía a la persona que tenía la imagen. Tú le debes a esta persona. ¿Qué imagen está aquí? Sacas un billete de, qué sé yo, de $20. ¿Quién está en el de 20? ¿Jackson o alguien así? ¿Me parece? Ok, entonces, ¿de quién es el dinero? El dinero pues es un sistema de intercambio que el gobierno ha ideado. Hay que dar a César lo que es del César. Ok, pero ¿qué imagen está en ti? Esa es la enseñanza de este pasaje. ¿Qué imagen está en ti? Ok, en nosotros fuimos creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. De Dios. Mientras que el gobierno crea su dinero y pone sus imágenes del mismo gobierno, y al estar la imagen del gobierno en el dinero, eso es lo que tú le debes al gobierno. Tú fuiste creado y Dios puso en ti su imagen y por tanto, ¿a quién te debes? A Dios. Esa es la enseñanza aquí. Por eso es que Jesús, hermano, viene y saca la pregunta y lo eleva de un tema de impuestos a un tema espiritual. Jesús lo hace espiritual. Entre paréntesis les contesta, paguen impuestos, pero luego la enseñanza es, y ustedes mismos, entréguense a Dios. Ustedes necesitan entregarse a Dios de forma completa. Pregunta, no sé, hermano, no sé si le debes al César. Ponte a cuentas con el César. Ya pasó la temporada de impuestos, ¿no? Apenas acabó hace un par de semanas. Pero escuche una cosa, hermano, pague sus impuestos, ¿no? Pero bueno. Ahora, la pregunta importante es, ya, pastor, estoy a cuenta con César. Ya le di cumplí. La imagen de César está en el dinero. Hay que darle al César lo que se le debe a César. Pregunta, la imagen de Dios está en ti. Ya le diste a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Tú deberías de ser de Dios. Somos deudores a Él. Y esto está en perfecto contexto porque Jesucristo está a punto en 2 días, 3 días más de morir en la cruz, y es a través de Él que nosotros nos entregamos a Dios. Vea lo que hace aquí el Señor entonces. Los fariseos y los herodianos le vienen a preguntar sobre los impuestos y Cristo les dice, entréguense a Dios. Vea la jiribilla que el Señor le hace en este tema. Cristo tiene en mente la salvación. Cristo todo lo está viendo desde un punto de vista no gubernamental, sino soteriológico, que entréguense a Dios, escapen, porque la nación ha sido maldecida por haber rechazado a Cristo. El templo será destruido, escapen, entréguense a Dios, den a Dios lo que es de Dios. Vamos al punto 2. La pregunta sobre la resurrección. Son varios versos, yo no puedo profundizar mucho obviamente en cada perícopa porque nos tardaríamos mucho, pero leamos rapidito Marcos 12 del 18 al 27. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza? Diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros
mucho erráis. Primer bloque que vimos, ¿quién viene? Una unión religiosa política, ¿ok? Vienen para tratar de hacer caer al Señor. ¿Quién viene ahora? Ahora viene una secta. Esta es una secta en Israel. Estos no son creyentes, estos son lo que en teología se le llamaría una enseñanza heterodoxa, es decir, no bíblica, ¿no? Lo ortodoxo es lo bíblico, lo heterodoxo es lo no bíblico, no apegado a la escritura. Esta es una secta que no creían en la resurrección. Y vienen y están como, por eso le puse por título contra la maquinaria de Israel, porque es como uno tras otro, como una ola tras otra, que están tratando de venir a tumbar al Señor, diferentes grupos con diferentes perspectivas. Y aquí vemos entonces el intercambio con ellos. En el verso 18 y el verso 19 dice que vienen estos, son los saduceos. Esta secta, los eruditos no están de acuerdo. Algunos creen que nació en el periodo intertestamentario. Para este entonces se cree que tienen unos 200 años de existencia más o menos. Pero no todos los historiadores están de acuerdo. Esa es una postura y hay otras posturas, ¿ok? Esta gente, hermanos, son una secta porque negaban varias cosas ortodoxas. No solamente negaban la resurrección, también negaban que existieran los ángeles, negaban que otros libros, aparte de la Torá, fueran la palabra de Dios. Ellos decían que solo los primeros 5 libros de Moisés eran inspirados y los demás libros, llámese históricos o proféticos o los escritos, que es un nombre con el que se le llama los salmos y los libros poéticos, ellos decían, no, eso no es inspirado, puede ser histórico o puede ser muy bonito, pero no, eso no es palabra de Dios. Y esto es un error grave. O sea, no sé si usted lo ve, pero esta secta andaban perdidos. O sea, decir que solamente los primeros 5 libros de Moisés eran inspirados, negar la resurrección, negar la existencia de los ángeles, negar la existencia del Espíritu. Entonces, estos son los que vienen al Señor y le traen una pregunta del matrimonio levirato. Lo lee usted en casa, Deuteronomio 25 del 5 al 10, habla del matrimonio levirato. ¿Ok? No es muy complicado de entender el matrimonio levirato en el contexto del Antiguo Testamento, que tienes que ver a dónde apuntaba. Si lo ves en el contexto de hoy, te va a parecer muy extraño. Este matrimonio levirato era en donde si un hombre se casaba con una mujer y luego él moría sin que ella le haya dado un hijo, el hermano se tenía que casar con ella para que tuviera hijos y el hijo tenía que llevar el nombre del muerto y rescatar la posición del muerto, sus heredades, etc. Entonces, a la luz, obviamente, de nuestro contexto es difícil, pero le voy a decir bien fácil a dónde apunta el matrimonio levirato. El matrimonio levirato apunta a Cristo. ¿Por qué? Porque el que redimía a la esposa del muerto se le conocía como un redentor. Lea Ruth. Boaz es el hombre que redime a Ruth y es, entonces de ahí viene, Ruth es abuela de David y David apunta a Cristo y por eso a Ruth la encontramos en la genealogía de Jesús en Mateo 1:5. Así que el matrimonio levirato nos puede sonar muy extraño, pero apunta al Redentor final, a Cristo el Redentor final, el que nos devuelve nuestro nombre, el que nos devuelve nuestra herencia, el que nos hace hijos a nosotros de Dios. ¿Ok? Entonces, vea estos hombres el caso tan extremo que traen. Traen un caso extremo. Para alguna persona con una sabiduría convencional, yo diría irresolvible, ¿no? Pero están ante Cristo y le vienen a hacer una pregunta de la ley al intérprete por excelencia de la ley. Entonces vamos a escuchar esta respuesta genial que el Señor les va a dar. Vea el caso hipotético, lo leemos del verso 20 al 22, es un caso extremo. Llevan el mandamiento hasta sus últimas consecuencias para hacerlo tan extremo que Cristo no pueda responder. Prácticamente dicen que esto sucedió a 7 hermanos, hágame el favor. Se casó el primero y nada, se casó el segundo y nada, se casó. A mí se me hace que esta mujer los mataba, hermano, porque, o sea, ¿qué mujer? 7. Hasta se casó el séptimo y nada. Y entonces se muere ella también para acabar de arruinar las cosas. Y vienen los saduceos y dicen, imagínense a los saduceos en esta escena, verso 20 al 22, con una sonrisita sarcástica. A ver, resuélvenos este enigma. Resuélvenos este enigma, porque si los 7 la tuvieron y tú dices que hay resurrección de muertos, aquí es donde se esboza la sonrisa como burlona. A ver, ¿cómo me resuelves este asunto cuando estos 7 hermanos resuciten y luego ella resucite
Y luego los 7, en la mente de los saduceos, las 7 van a querer a esta mujer, los 7. Yo creo que ninguno le iba a querer, pero en la mente de los saduceos es que los 7 la van a querer después de la resurrección, y que entonces de cuál de ellos va a ser mujer. Yo creo que este caso es hipotético, ¿verdad? O sea, yo no creo que haya pasado realmente, que hayan dicho, mira Jesús, esto es un caso de la vida real, esto sucedió. O sea, podemos ver que es hipotético por lo extremo del caso. 7 hombres que han muerto y la mujer no pudo darle un hijo a ninguno de ellos. ¿Ok? ¿Por qué? Sabemos que esto es un caso hipotético. Están tratando de proponer un enigma que ellos consideran ineludible. Verso 23, ahí hacen la pregunta, ¿de quién será mujer? ¿Ok? En la resurrección, ¿de quién será mujer? Según tú que crees en la resurrección. Nosotros no creemos en la resurrección y no tenemos que resolver este enigma. Pero tú sí, porque tú crees en la resurrección. Así que resuélvenos este enigma que te estamos presentando aquí. Es probable, esto no lo dice ningún comentarista, lo digo yo, basado en Hechos 23, 6 al 10, que este es un caballito de batalla que ellos ya han usado muchas veces, este enigma. Porque ellos constantemente, según Hechos 23, del 6 al 10, tenían choque con los fariseos. Los fariseos defendían la resurrección y los saduceos no creían en la resurrección. Es probable que este enigma los fariseos no lo han resuelto a los saduceos por muchas décadas, no lo han resuelto. Es el caballito de batalla que siempre usan, la pregunta trampa que nadie les puede responder. Pero ahora, como decía yo antes, están frente a Cristo, que es el intérprete por excelencia de la ley. Ellos quieren acusar a Cristo de incompetencia. Ellos dicen, si Él no puede resolver este enigma, ¿cómo puede estarse proponiendo como el Mesías, el que están cantando? Este es el que había de venir, ¿no? Este es el Hijo de Dios, cuando decían Hosana, bendito el que viene en el nombre del Hijo de David. ¿Ok? Verso 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? ¿Ok? Acuérdese, esta secta, ¿qué es lo único que reciben como palabra de Dios? Los 5 libros de Moisés. ¿De dónde traen su pregunta? Bueno, la traen de los 5 libros de Moisés, que ellos creen, de Deuteronomio 25, del 5 al 10, donde habla el mandamiento levirato. Entonces, ¿con qué les va a contestar Cristo? Cristo les va a contestar con los 5 libros de Moisés. Ok, ustedes me están probando con la ley. Bueno, contéstenme esto acerca de la ley, que yo les voy a preguntar a ustedes. Y el Señor les dice, número 1, que ellos están en un error por ignorar las Escrituras. El primer error es ignorar las Escrituras. No es que no las conocen, Estos religiosos se dedicaban a memorizar las Escrituras. Hasta el día de hoy, esos judíos ortodoxos que están ahí en el muro, ¿verdad?, recitando la Torá y memorizándola, la saben de memoria. No trabajan, se dedican a tiempo completo a eso, y mientras los cristianos los mantenemos con nuestros impuestos. Eso es una verdad, vaya a investigarlo. O sea, los cristianos los mantenemos con nuestro impuesto para que ellos nos trabajen. Ellos están a tiempo completo memorizando la Torá y estudiando el Talmud, donde maldicen a Jesús, mientras nosotros los mantenemos con nuestros impuestos. ¿Okay? ¿Qué le parece eso? Bueno, ahí se lo dejo de tarea. Y la segunda cosa que ellos están ignorando también es el poder de Dios. ¿Ok? Están ignorando el poder de Dios. Dios tiene poder para levantar a los muertos y darles vida. Entonces, ¿en qué sentido están ignorando la Escritura? La están malinterpretando. Ese es el error que ellos están cometiendo. Cuando la leen, ellos la leen y pasan por Génesis y Éxodo y Levítico y Número y Deuteronomio, pero la están malinterpretando, y por eso es que ignoran la Escritura. Cristo se los dice en el versículo 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Jesús dice que tanto el matrimonio normal como el matrimonio levirato, que es el caso extremo que ellos le están presentando, solamente tiene propósitos terrenales. Y ellos están elevando el matrimonio a propósitos celestiales después de esta vida. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Aquí el error que están cometiendo, hermanos, es que ustedes están tomando el matrimonio, que tiene un propósito en esta era, en este tiempo, en esta era terrenal, que está apuntando a la unión de Dios con su iglesia, de Dios con su pueblo, y ustedes lo están queriendo elevar a lo eterno. Y están haciendo una mezcla de categorías: terrenal, matrimonio, con celestial, resurrección, y así no funciona. Ahorita les voy a explicar cómo funciona. Hay una mezcla de categorías aquí, están cayendo en una falacia entonces.
Y entonces Jesús les dice lo siguiente, verso 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído el libro de Moisés, del que ustedes se jactan? ¿Ok? ¿Cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Jesús les está citando, ellos le están citando a Jesús Deuteronomio 25, 5 al 10. Jesús le está citando Éxodo 3, verso 6, donde el Señor le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ellos han leído este pasaje mucho, Éxodo 3, 6. Ellos han pasado por Éxodo 3, 6 muchas veces y nunca han visto allí la resurrección. Ahora Cristo les va a mostrar allí la resurrección. Y aquí hay una advertencia para nosotros. ¿Por qué ellos no ven la resurrección en Éxodo 3:6? Porque ellos vienen ya con unos lentes anti-resurrección. Cuando tú ya vienes con unos lentes preestablecidos y lees la Biblia, muchas veces lo que haces es que la lees, pero la quieres interpretar a la luz de lo que tú ya crees. Traes un prejuicio a la Escritura. Y por eso es que ellos no están viendo lo que está diciendo ese pasaje. Amén. Y este pasaje por inferencia está hablando entonces de la resurrección. Jesús está citando el tiempo verbal presente que está usando el pasaje para decir esto habla de la resurrección. Porque Dios no le dijo a Moisés, yo fui el Dios de Abraham, Jacob e Isaac. Cuando ellos estuvieron vivos, hace 400 años, para los tiempos de Moisés estos hombres tenían unos 400 años muertos, que Dios no le está diciendo, cuando ellos estuvieron vivos, yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Jacob, yo fui el Dios de Isaac. Yo era su Dios cuando ellos vivían. El Señor está usando el tiempo presente y el Señor le está diciendo, no, yo soy. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo ahí? Que ellos están vivos, que ellos están en la presencia de Dios. Aunque hayan muerto para los tiempos de Jesús, ya tenían 2000 años muertos para los tiempos de Jesús. Y Jesús está diciendo, ellos estaban vivos en tiempos de Moisés, cuando ya tenían 400 años muertos. Ellos están vivos ahorita que ya tienen 2000 años muertos. Pero no solo eso, ellos siguen vivos hoy, en el tiempo de nosotros, cuando ya tienen 4000 años muertos. ¿Por qué? Porque el Señor les dio vida. Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Alguien podría decir, pastor, Jesús está infiriendo demasiado en el versículo. El versículo ni menciona la palabra resurrección. Jesús está usando solamente el tiempo verbal presente, yo soy, para decir aquí habla de la resurrección. Bueno, él tiene todo el derecho de interpretar el tiempo verbal y de ese tiempo verbal decir que allí se habla de la doctrina de la resurrección. ¿Por qué? Porque él es Dios, simple y sencillamente por eso. Él nos está enseñando cómo la Torá hablaba de él, cómo toda la ley apuntaba hacia él, cómo todos estos sacrificios que le acabé de mencionar apuntaban hacia el Señor. Verso 27, Dios no es Dios de muertos, es un Dios de vivos. Así que ustedes mucho están errando. Están errando porque están leyendo a Moisés predispuestos en contra de la resurrección, no la creen y no la pueden ver por eso. Conclusión de este punto número 2. En este momento faltan escasos días para que Cristo sea crucificado y luego al tercer día resucitado. Así que Jesús está a punto de demostrarles a esta secta que la resurrección es posible, que ellos están ignorando el poder de Dios, están ignorando las Escrituras y están ignorando el poder de Dios con dicho poder con el cual el Señor levantó a su Hijo de entre los muertos. Vámonos al último punto. Y despiértese. Vamos terminando ya con esto. La pregunta sobre los mandamientos, versículo 28 al 34. La pregunta sobre los mandamientos. Leo, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que
había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y escucha esa parte de la final. Y ya ninguno osaba preguntarle. Aprendieron la lección. Vamos a ver este pasaje rapidito. Este es el tercer y último desafío que traen a Jesús. Y en este caso es un escriba. Ya vinieron los fariseos legalistas, los herodianos políticos, los saduceos sectarios. Ahora viene un teólogo. Y este es ortodoxo, ¿ok? Él está en la doctrina correcta. Este es un teólogo. De los tiempos de Jesús, los escribas eran los intérpretes por excelencia de la ley. Si tú estabas batallando con un pasaje, un escriba es el que te iba a explicar ese pasaje o cómo aplicar ese mandamiento. Este hombre, el verso 28 nos informa que ha estado todo el tiempo escuchando las conversaciones previas. Él ha visto cómo le ha respondido correctamente a los fariseos y herodianos y a los saduceos. Eso nos dice el verso 28. Y entonces viene él, imagínese como que estaba en fila y dice: ok, mi turno, sigo yo. Y viene con esta pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento? Es un doctor de la ley, ¿ok? Pero estaba frente al creador de la ley, así que tranquilos, no se preocupen, ahorita le va a responder. Verso 29 al 31 está la respuesta de Jesús. Jesús le dice: el primer mandamiento de todos es la Shema de Israel, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Era algo que los judíos recitaban todos los días. Por la mañana rezaban, esa es la palabra que se usa en el judaísmo, rezar. Rezaban la Shema, ¿verdad? Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. ¿Ok? Y temerás a Jehová tu Dios y amarás a Jehová tu Dios. Jesús le cita prácticamente algo con lo que el escriba está muy familiarizado todo el tiempo. ¿Ok? Pero resulta que el escriba, no sé si usted pone atención, está preguntando en singular. ¿Ok? ¿Cuál es el primer mandamiento? Está preguntando por uno, y Jesús le responde con dos. Jesús le responde primeramente: sí, Deuteronomio 6:4, hay que amar a Dios con toda la mente, con toda el alma, con todo el corazón. Pero Levítico 19:18 dice también: debes amar a tu prójimo. Jesús poniendo otra vez el dedo en la llaga, ¿verdad? Porque el prójimo, ¿quién era para ellos? Para ellos el prójimo era alguien que era igual que ellos de religioso, igual que de legalista que ellos. Si era de otra nación, un samaritano, ese no es mi prójimo. Ese es un perro, ese es alguien que ¿para qué para qué Dios creó a los gentiles? Dirían algunos judíos talmúdicos. Dios los hizo para ser usados como leña en el infierno. O sea, se tenía un concepto de los gentiles completamente despectivo. Entonces, por eso es que Jesús llega un momento en que les cuenta la parábola del buen samaritano, ¿se acuerda? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones y fue dejado herido en el camino, y pasó un sacerdote y no se compadeció de él, y pasó un levita y no se compadeció de él, y pasó un samaritano y movido a misericordia lo levantó, limpió sus heridas, lo llevó a un mesón, pagó. Cuídamelo, si incurres en más gastos luego me dices y yo te voy a pagar la diferencia. ¿Quién era el prójimo?, le dice Jesús. El que hizo bien. ¿Quién? El samaritano, el que ellos odiaban. Jesús va, hermanos, a este asunto. Ellos se jactan de ser como el pueblo que tiene a Dios, que Dios está con ellos. Pero en ese proceso ellos se olvidan que su propósito fue ser luz a las naciones, traer a los gentiles al conocimiento correcto de Dios. Y entonces lo que hacen es desprenderse de las naciones. De hecho, muchos de ellos, citando el Salmo 139, 21, 22, decían que odiar a los que no creyeran en el Dios de Israel era un mandamiento. Citaban ese salmo que dice: ¿acaso no aborrezco yo a los que te odian? ¿Acaso no los odio y quiero que sean destruidos? Por eso es que Jesús, hermano, aquí le contesta con estos dos mandamientos. Le dice: sí, hay que amar a Dios, por supuesto, con todo nuestro ser, por sobre todas las cosas, pero también hay que amar al prójimo. Estos mandamientos son distinguibles, sí son distinguibles, pero inseparables. No puedes separarlo. El Nuevo Testamento, ¿qué nos dice? Si dices amar a Dios y no amas a tu prójimo, mientes, dice el Nuevo Testamento. Y de hecho Cristo en otros pasajes dijo: en estos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas, en que amen a Dios y amen a su prójimo. Ve la respuesta del escriba. Este escriba fue conmovido por la respuesta del Señor. Aunque la mayoría, hermano, eran malvados, este escriba fue conmovido. Verso 32 al 33. Vea lo que dice el escriba. Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, no hay otro fuera de él. Amarle con todo el corazón, con todo entendimiento, el alma y fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios.
Vea el entendimiento de este hombre. Tiene sabiduría, pero hay un problema. Solamente está reconociendo a Cristo como maestro. ¿Y cómo lo sabemos? Por lo que dice el versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Hasta ahí. No le dijo: bienvenido al reino de Dios. Oigo, no estás lejos del reino. El rey está parado frente a ti. Yo traje el reino, yo soy el rey. Y no estás lejos del reino. ¿Has entendido que lo que yo acabo de decir del templo, que el templo debe de ser destruido porque ya no se necesitan más holocaustos ni más sacrificios, como dijo el escriba? Dice el escriba: amar a Dios y amar al prójimo es más, dice el escriba, que todos los holocaustos y que todos los sacrificios. El Señor le está diciendo: has entendido bien, solamente te falta una cosa: venir a mí. Porque yo soy el sacrificio final, yo soy el templo final, y es a través de la fe en mí que vas a entrar al reino. Está cerca, pero mientras no me confieses a mí, no puedes entrar al reino. Y se queda a las orillas el hombre, cerca del reino, sin poder entrar al reino. Y por último, ya ninguno osaba preguntarle. Vinieron todos estos grupos a tratar de desacreditarlo, a tratar de verlo como un incompetente en el tema de cómo interpreta la ley, o tratar de hacerlo ver como un sedicioso que promueve no pagar impuestos, o tratar de hacerlo ver como alguien que, ¿verdad?, no está en comunión con el país, es antinacionalista porque apoya a Roma, y ninguno de ellos logra absolutamente nada. Terminemos este punto 13 final, la pregunta sobre los mandamientos. Acuérdese del contexto. ¿Cuál es el contexto de estos pasajes? Jesús ha dicho que ya no se necesita más templo. ¿Ok? ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo al escriba? Ustedes tienen el templo ahorita. Y ustedes hacen sacrificios, hacen holocaustos. Y ustedes dicen amar a Dios. Ustedes dicen la Shema todas las mañanas, la recitan y la rezan. Pero hay un problema. Ustedes no aman a su prójimo. Así que todo lo que ustedes hacen en el templo es show, como se diría. Y esto está vigente para nosotros hoy, hermano. Nosotros podemos hacer muchas cosas en la iglesia y no amar al prójimo. Y eso es a donde Jesús está llevando a estas personas aquí, hermano. Prácticamente les está diciendo: todo el sistema que ustedes tienen no está hecho por la razón correcta, que debe de ser por amor a Dios y por amor al prójimo. Lo han vuelto más algo mecánico y que ustedes creen que funciona en automático por simplemente cumplir la mera letra de la ley, sin el espíritu correcto en su corazón de amar a Dios y amar a su prójimo. Terminamos. Estos tres intentos de desacreditar a Jesús, si usted tiene su Biblia ahí en la mano, escuche, la última vez que están tratando de ponerle una trampa para agarrarlo antes de la cruz. Están tratando de agarrarlo antes de la cruz. La próxima vez que volvamos a ver a esta gente, en el versículo, en Marcos 14, verso 1, ya es un complot para prenderlo. O sea, esta es la última vez ya que vamos a ver en Marcos que están atacándolo, que están tratando de agarrarlo en algo. La próxima vez que esta gente se vuelva a reunir, Marcos 14, del 1 al 2, ya es para matarlo. Dice: ok, vamos a matarlo. Ya han decidido todo el programa para cómo agarrarlo. Judas se ofrece a entregarlo y lo apresan y lo acaban entonces crucificando. Este es el último intento de esta maquinaria religiosa, política, sectaria, que tratan de matar a Jesús antes de la cruz. Finalmente logran matarlo y eso el Señor lo permite para nuestra salvación. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.